Y seguimos en los martes de salud del poder de la tarde. Y en esta ocasión, bueno, tenemos la presencia de la doctora Franci Báez, directora de salud mental del Servicio Nacional de Salud. Doctora, gracias por su presencia en nuestro programa. ¿Cómo se siente? Cuéntenos. Bien, bien, con mucho trabajo, pero bien. Qué interesante, doctora. Es mucho lo que hay que hablar en materia de salud mental. Y se ha hecho mucho, pero también falta mucho por hacer. ¿Usted nos podría explicar un poquito cuándo fue que usted asumió la dirección? ¿Qué cambios, qué modalidades, qué innovaciones se han realizado en este periodo? Y también, ¿qué hay para el futuro? ¿Qué planes hay? Cuéntenos. Hay muchas cosas. Bueno, el Departamento de Salud Mental se crea en el Sistema Nacional de Salud porque tenemos que aclarar que existía el Departamento de Salud Mental en el Ministerio, pero una vez se hizo la división de roles, el Ministerio se queda como rectoría y el servicio pasa a ser ejecutorio. En la parte ejecutoria no había salud mental. Por lo tanto, lo que era la supervisión, el establecer los servicios y velar porque estos servicios den la calidad y existan en los sitios, no había ese doliente, no había esa persona que pudiera hacerlo. Una vez ya entra la gerencia del director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, inmediatamente, desde que lo nombraron, que fue por ahí por agosto, final de agosto, yo misma me acerqué y le dije, doctor, tiene que crear algo para salud mental desde aquí porque necesitamos tener un ejecutorio que dé los servicios y con la garantía y que estos servicios se amplíen. Bueno, ahí se crea una coordinación. Yo le dije, sométala al MAP, vamos a someterla porque la salud mental de la República Dominicana necesita que se le ponga una atención. El doctor así mismo lo hizo, lo sometió al MAP y gracias a Dios salimos en el MAP y ya el 1 de septiembre, específicamente del año 20, ya nosotros entramos a lo que era a existir en el Servicio Nacional de Salud, a tener esa cajita que nos identificaba y también a tener ese derecho al trabajo, a exigir esos espacios para salud mental. Pues de ahí en adelante comenzamos. Imagínense algo nuevo creado, al principio es un medio difícil, pero gracias a Dios nos encarrilamos, nos montamos en el riel y pudimos arrancar. De ahí en adelante se forma el departamento, entonces el departamento comienza entonces a ver las necesidades que tenemos, a estudiarla para entonces comenzar a dar respuesta. Dentro de esa respuesta, lo primero que nosotros hicimos fue dos cosas: humanizar a los pacientes de salud mental y comenzamos a dar talleres a los médicos, primero, a los médicos, sobre lo que era la salud mental y que era un humano, y también a sensibilizarlo para que tuvieran los servicios. Porque si bien muchas veces la gente está hablando por ahí que se necesita un hospital psiquiátrico, no se puede un hospital psiquiátrico, y menos en República Dominicana. ¿Por qué? Porque un hospital psiquiátrico era una deshumanización, aparte de una discriminación hacia el enfermo mental. ¿Por qué? Porque a ese hospital psiquiátrico que nosotros decíamos que debía de hacerse, ese hospital psiquiátrico nada más tenía psiquiatra. Entonces el enfermo mental nada más tenía cabeza, nada más se enfermaba la mente a ese ser humano. Ese ser humano no tenía un chequeo de un internista, de un cardiólogo, no había laboratorio, no había cosa de estudio. Y los pacientes ahí lo tiraban y lo abandonaban la familia, pero encima de eso nada más era visto por el especialista en psiquiatría. No habían otras especialidades que le dieran ese apoyo. Entonces, ¿qué se hizo? Se abolieron los hospitales psiquiátricos, manicomio, como llamaba aquí, y entonces se hace el planteamiento de incluir los pacientes de salud mental al sistema salud. Pero no es. Por dos leyes, que es la Ley General de Salud, donde todo el mundo tiene derecho a tener un servicio de salud, pero también se creó una ley que se llamaba la 1206, que es donde dice que el enfermo de salud mental tiene derecho a la salud donde quiera que se da salud. Una pregunta, doctora, hay muchas preguntas en ese sentido, sí, porque estamos hablando de las prácticas del Servicio Nacional de Salud a nivel público, pero la realidad dominicana
es que usted va a las principales clínicas de este país y si hay un paciente que se encuentre con una crisis psicótica, muchas veces en emergencia, claro, se trata el paciente, se llama psiquiatría, pero no se puede hospitalizar debido a que, en primer lugar, no tienen las medidas restrictivas que ameritan en algunos casos, o las ventanas no están debidamente selladas y las habitaciones pueden estar no en pisos, tiene la habilitación están en necesaria. pisos altos para ese sentido, o no están habilitados por el Ministerio de Salud Pública para brindar específicamente las atenciones para ese servicio. Se requiere de un entrenamiento especial, no solamente del personal médico, sino de enfermería, del personal de apoyo, etcétera. Por lo que se hace muy difícil en muchas ocasiones y resulta ser un dolor de cabeza en muchas ocasiones cuando llegan este tipo de pacientes a las emergencias. Pero también hay otro dolor de cabeza y es con el tema vinculado a las adicciones, que se requiere también, no tenemos un gran centro toxicológico, por ejemplo, y en adición a eso, cómo se manejan esos pacientes. O sea, creo que es una cuota pendiente para fortalecer el sistema de salud dominicano, no solo desde la óptica pública, sino también desde el sector privado. Y conociendo esta realidad, ¿cómo usted empezaría? O sea, ¿cuáles fueron los primeros pasos que habría que dar? Mira, como te dije, comenzamos a dar los primeros pasos a nivel público, ya que nosotros pertenecemos al sistema público. Y aquí entonces, ¿qué hicimos? Comenzamos a hacer unos talleres dentro de nuestro POA, dentro de nuestro plan organizacional anual, para en todas las emergencias de los hospitales públicos, específicamente de segundo y tercer nivel, que están los especialistas, comenzar a romper esos esquemas a esos médicos de emergencia, a esos seguridad, a esas enfermeras, y hacerle la sensibilización sobre la salud mental. Y con el personal que ya tenemos en las clínicas, en esos hospitales, entonces enseñarle a ellos cómo manejar estos pacientes. Ahora bien, qué bueno que me tocaste el tema a nivel privado. Porque yo, independientemente que trabaje en el servicio, yo tengo mi consultorio privado. Y yo me paré en uno de los centros donde yo trabajo, porque ese centro dijo que no se iba a internar pacientes de salud mental, teniendo un área exclusiva para salud mental, que la quitaron porque en un momento no les rentaba. Yo creo que Gómez Patiño creo que es la única que tiene, ¿no? Gómez Patiño es la única que tiene a nivel privado actualmente, y aparte algunas casas que algunos psiquiatras tienen y la han habilitado como centro de internamiento. Pero, ejemplo, en ese centro yo me paré y yo le dije al director médico, es que no puede ser. Aquí habemos especialistas, aquí hay enfermeros y enfermeras que trabajaron en una unidad que aquí existía. Y aquí tienen que dar los servicios, pero es precisamente, nosotros tenemos un problema a nivel nacional, que es que aquí las leyes no se ejecutan. Las leyes no se ejecutan. Si aquí se ejecutara la ley 1206, donde el paciente tiene derecho a nivel público y privado a tener los servicios de salud mental, las clínicas prepararan una área. Ahora una pregunta, doctora. Los especialistas. Las clínicas prepararan un área, pero ¿existe cobertura por parte del sector asegurador que le garantice una rentabilidad a esas clínicas para este tipo de pacientes? Ese es el otro problema que tenemos, que esos pacientes, precisamente el paciente de salud mental, le llamaron la cenicienta, la OMS le puso así, la cenicienta en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque tanto la clínica no lo aceptan y lo rechazan y no preparan un área, sí preparan un intensivo para un politraumatizado, para un infarto preparan un intensivo y son pacientes, ¿verdad? Pero para un intento suicida no hay una habitación, no hay una área exclusiva para él. ¿Por qué? Por la estigmatización que tenemos nosotros en el sistema salud. Entonces, ¿qué pasa? Asimismo, las aseguradoras no lo cogen porque aparentemente, no sé si es que ellos se creen, que los pacientes enfermos mentales eligen ser enfermos mentales y no lo ven como una enfermedad. Inclusive, fíjense que popularmente nosotros los médicos le decimos a cualquier gente que tiene una depresión, pon de tu parte, como que ellos pueden decirle al neurotransmisor cerebral, alíñate, estabilízate, arréglate. Fíjate la ignorancia aún en la clase médica sobre la salud mental. Hay mucho desconocimiento de la salud mental. Y en esas mismas aseguradoras, ¿quiénes ellos tienen? Médicos generales, que son lo que supervisan y lo que autorizan y lo que dicen. ¿Y cómo un médico general me va a decir a mí si un paciente tiene criterio o no de internamiento y si el seguro me lo tiene que cubrir o no? Entonces, hay muchas situaciones que nosotros poco a poco tenemos que arreglar. Ahora bien, esa parte de ejercer esa ley, esa vigilancia, esa rectoría, no es del sistema.
del sistema nos toca lo ejecutar a nivel público. Eso es salud pública. Exacto, Ya. eso pertenece al Ministerio de Salud Pública. Al Ministerio de Salud Pública, pero en otro orden, hemos conversado evidentemente sobre el tratamiento que requieren algunos pacientes, ¿verdad? Con estas condiciones, pero desde el punto de vista preventivo, ¿qué se está haciendo para generar conciencia, no solamente a nivel de gobierno y de la misma clase médica, sino de la población en sentido general? ¿Existe una estrategia, no solamente para identificar o desarrollar diagnósticos oportunos, pero también en cuanto a prevención? Mira, recuérdate que tenemos poco y solamente con el trabajo a nivel médico, a nivel de hospitales, es mucho. Pero nosotros, ejemplo, a nivel de hospitales, ahora mismo nosotros tenemos una estrategia que se llama MHGAP, que esa estrategia nos la mandó la OMS y nos dice tienen que aplicarla y la comenzamos a aplicar. ¿Dónde la estamos aplicando? En primer nivel. En primer nivel estamos enseñando a los médicos que están ahí a detectar a tiempo cualquier tipo de crisis que pueda venir en un paciente enfermo mental, y le estamos dando las urgencias y la emergencia psiquiátrica para prevenir suicidio, homicidio, violencia, que se vean por un enfermo mental, pero independientemente a ver la población vulnerable. Lo estamos haciendo ¿con quiénes? Ahora mismo, que esa parte abarca un poco la comunidad. Disculpe, doctora, que tenemos una llamada en línea con una pregunta. Una pausa que bueno, se cayó la llamada. Discúlpenos. Okay. Entonces, para concluir aquí y irnos a la pausa, es bueno que se sepa que sí se está haciendo con lo que es los promotores de salud, con lo que son los líderes comunitarios. Lo estamos entrando en esos talleres ahora. ¿Para qué? Para ayudar a trabajar a nivel de la comunidad y de esos centros de primer nivel que están en la comunidad, para ir cerrando la brecha y determinar a tiempo para ser preventivo en lo que es salud mental. Vamos a conversar ahora sobre este importante tema de salud mental que ha traído tantas interrogantes. Tenía aquí muchas preguntas que estaba viendo por WhatsApp. Doctora, cuéntenos, ¿cuáles son los motivos de consulta principales? Mira, los motivos de consulta principales o las emergencias principales que nos llegan a los servicios de salud, mayormente son los pacientes psicóticos. Número uno, que pueden tener diferentes causas. Psicótico es lo que ustedes le llaman en su lenguaje, en su argot popular, loco, agresivo, que se le fue el switch. Ese tipo de paciente en psiquiatría se llama psicótico. Y son los pacientes psicóticos, y en segundo lugar, los pacientes con intento suicida. ¿Cuántos pacientes psicóticos a su juicio existen en el país? Bueno, te voy a decir qué es lo que pasa. La psicosis es una crisis. Entonces las crisis se yugulan, significa la crisis tú la controlas. Entonces un paciente te puede hacer a ti múltiples psicosis y no necesariamente esa cantidad de pacientes existen, porque el mismo paciente te puede hacer varias psicosis, pero se tiene estipulado que existen más de 4.000 a 5.000 pacientes a nivel nacional que hacen psicosis, de lo que están registrados, porque no todos están llevando, y tenemos que saber. ¿Cuál psicosis da más duro? ¿La falta de dinero, de cuarto, o la falta de amor? Mira, yo te voy a decir una cosa, la falta de amor. La falta de amor te mete más fácil. ¿Un corazón puede meter una psicosis a un hombre? No, o a una mujer. Mira, mayormente la falta de amor lo que trae depresión. Que esa depresión se convierte en depresión mayor y el paciente psicotice, puede pasar. Pero mayormente la falta de amor al paciente lo que hace es que lo lleva a usar sustancias, y las sustancias sí te psicotizan, desde el alcohol. ¿Qué tipo de sustancia? Bueno, la número uno es el alcohol, y todos lo sabemos, y ahora le sigue en rango lo que es la marihuana, aunque en pandemia quien aumentó fue el uso de cocaína. Pero todas las sustancias psicotizan. Eso de que la marihuana te ayuda a tú estar tranquilo y a tú comer y a tú dormir. No. Esa sustancia al final, inclusive, cuando yo hice adicciones, que fue en el 2001, hace unos días, la marihuana es una de las... ¿Cuando yo hice? Adicciones. Cuando se formó, me formé en adicciones, como psiquiatra en adicciones. Pues yo entendí cuando usted era adicta. No, cuando yo hice adicciones, hice la especialidad. La especialidad. El área de adicciones. Miércoles me dio un susto, doctor. Eso no es nada. ¿Qué no es nada aquí? Eso no es nada. Al final te voy a enseñar por qué.
Porque hay muchas personas... ¿Usted ha usado drogas? Gracias al Señor, nunca ni alcohol puedo Entonces, tomar. algo. Soy alérgica inclusive al alcohol, no porque yo lo rechazo, sino porque mi cuerpo me hace roncha entera. Entonces, cuando usted hizo adicciones... Cuando yo hice adicciones, en las literaturas nuestras, la sustancia más alucinógena es la marihuana. Ay, y esa no hace nada. Y esa no hace nada, esa es la que tranquiliza. Y es altamente alucinógena. Entonces, el hombre que está a falta de amor se mete en las drogas. Muchos de ellos recurren a cualquier tipo de sustancia, desde el alcohol, que es la primera, hasta lo que es la marihuana, la cocaína, y así van pasando a diferentes sustancias hasta que llegan a la heroína. ¿Y cómo un psiquiatra le dice a un hombre, olvídate de esa mujer? El problema es que cuando una persona se obsesiona, que es una enfermedad también de salud mental, obsesionarse con algo, tú hacerte dependiente de alguien, tú tienes que hacerte dependiente de Dios y después de ti. Después cualquier cosa te puede dejar o abandonar o tú no tenerla, ni siquiera la comida. Y si usted tiene un paciente que está así, ¿qué usted le dice? ¿Deje esa mujer o deje ese hombre? No, yo me siento con él, analizamos la situación y hay medicamentos antiobsesivos y antiimpulsivos inclusive. Ah, no me diga. Claro, y se le dan a los pacientes. Lo que pasa es... ¿Pero hay algún medicamento que haga olvidar a un hombre de una mujer? No, lo que hay medicamentos es que te ayudan a que ese pensamiento fijo que tú tienes con esa gente se te quite. ¿Qué le pasa a un hombre obsesivo cuando ve a la mujer que le gusta con otro hombre? Bueno, se mete en cólera, en ira y se convierte altamente peligroso. Peligroso. Claro. ¿Y cómo un médico resuelve eso? O como un médico, al paciente, si un paciente tiene idea homicida, fue porque el cerebro calculó y dijo, esta es la salida y con esto que tú tienes que resolver. Entonces hay que quitarle eso. Así como a un paciente se le mete la idea suicida y cree que el suicidio es la solución para el problema, así mismo se le mete la homicida. Doctora, entonces hay medicamentos y hay terapia electroconvulsiva. Y una doctora, usted como doctora se da cuenta cuando un hombre tiene o una mujer efecto suicida. Claro que sí, porque... ¿Y qué usted hace? Un paciente con un intento o una idea suicida, hay que ingresarlo, eso es una emergencia. ¿Y usted no llama a la policía? No. ¿Ni al fiscal? No, yo llamo a la familia y interno al paciente. ¿Por qué? Porque ¿qué me va a pasar a un paciente con un infarto? Se me va a morir. ¿Qué me va a pasar a un paciente con una idea suicida? Se me va a morir porque va a ejecutar y se va a morir. ¿Y entonces, ese paciente hay que amarrarlo en la cama? No necesariamente. Ese paciente se seda y ese paciente se prepara a nivel cardiovascular, un protocolo igualito como si fuera para una cirugía, y se da la terapia del sueño o electroconvulsiva que te borra eso de una vez. Y no hay forma de usted tenemos una llamada una mujer a ese hombre, otra. El problema es que primero hay que ayudar a ese paciente. El problema es que si tú te obsesionaste con comer fresa, aunque te pongan dátil enfrente, no te va a comer el dátil. Depende, doctora. Tenemos una llamada. Si usted le pone una Jennifer López, el hombre se sana. No, mi amor, mira, puede ser la mona Chita, y si no con Chita, se va a quedar con Chita. Ese cerebro aunque no cambia. llegue Jennifer López. Hay que resetear ese cerebro para que mire a Jennifer. Aunque llegue Jennifer López. Sí, hay que resetear ese cerebro. En bikini. Sí, hay que resetearlo. ¿Y eso da tan malo? Sí. Saludos, buenas tardes. Buenas. Aló. Su pregunta, por favor. Adelante. Sí. Mire, perdone, ahorita llamé, pero viendo esa gran doctora, que en la sonrisa se le nota el buen ser que es ella. Gracias. Y que no soy yo, es la doctora, póngalo. Una persona como ella. Yo tenía un tío que se nos desequilibró y fuimos a una clínica y solamente en una semana nos cobraron 65,000 pesos, porque cuando fuimos al hospital no tuvimos el apoyo. Así que esa es una gran doctora, deben de poner su nombre en la pantalla y que las autoridades la tomen en cuenta en los grandes proyectos. ¿De dónde nos llama? Diga. ¿De dónde nos llama? De aquí, de Santo Domingo. Muchas gracias, joven. Gracias. Mire, papá, le voy a decir algo. Los servicios de salud mental son extremadamente caros. Y más a nivel privado, porque una sala a nivel privado te cobra 7,000 pesos y el paciente de salud mental tiene que estar en una sala solo. Número uno, para la seguridad de él y para la seguridad del entorno. Entonces ya ahí es una sala privada. Los seguros no lo cubren. Entonces hay que hacerle todos los estudios, papá, como si se le fuera a hacer una cirugía. Aparte que los medicamentos de salud mental son extremadamente caros. Y
entrar al tratamiento de la terapia electroconvulsiva, que también se cobra aparte porque la da un anestesiólogo. Entonces, cuando usted viene a ver, papá, antes eso era 65,000 pesos. Ahora mismo, a nivel privado, un paciente de salud mental está alrededor de los 140 hasta los 190, y dependiendo cuánto cobre el especialista. Para no quedarnos en los psicóticos. ¿El psicótico qué se dice? Sí. Hay otras dificultades de... Claro. ¿Cuáles son los diagnósticos más frecuentes? Los 10, por ejemplo. En nuestras unidades ahora mismo, nuestras unidades están, el 65% de nuestra cama la ocupan los pacientes con un cuadro psicótico o depresivo por uso y abuso de sustancia. Que significa que no es un paciente puramente mental, sino que las sustancias no lo llevan o a psicotizarse o a deprimirse. Luego vienen los pacientes bipolares. Ay, yo le quiero hablar de eso. Un segundito, doctora. Ay. Saludos, buenas tardes. Adelante. Su pregunta, por favor. Muchas gracias. Sin duda alguna, un programa tremendo que no dejo de verlo siempre. Felicitaciones para la doctora. Habló alguien ahí que debían de nombrar a ella. No, a personas como ella no la nombran. No, esas personas como ella tienen que trabajar por la derecha en el hospital o donde sea que vaya. Señores, es lamentable, la persona que está hablando tiene 80 y pico de años. ¿Cómo es posible que en una dictadura, el hospital Julián Molina en Baní, los pacientes iban, los recibían abajo, los llevaban, iba una enfermera, le cogían la receta y se la daban no al familiar, sino se la daban al doctor, y las medicinas las buscaban en la farmacia del hospital, y que ahora un enfermo tenga que tener 200, 300 mil pesos, porque aquí, mire, yo creo que tenemos un desastre en cuanto al control, no solamente de medicina, en estas cosas, yo creo que es en todo. Yo creo que nosotros hemos dado como pasos para atrás en algunas cosas, y eso de la salud es una, sin duda alguna. Doctora, mis felicitaciones, y a Luis y el compañero también. Déjame darle una respuesta a él. Muchas gracias. Déjame darle una respuesta a él referente a Baní. Mire, papá, yo estoy trabajando como... Tengo una inquietud. ¿Por qué usted le dice papá a los...? Porque así lo acerco a mí. Ah. Lo hago que se sienta... Pero usted no me ha dicho papá a mí. No, pero él inclusive dijo que tenía 80 años. Debo de respetarlo por su edad. Pero usted no me ha dicho papá a mí. Yo lo considero... Si tengo que decirlo, lo digo también. No tengo problema. Pero sí, óigame algo. En Baní yo tengo un problema. Yo he solicitado psiquiatra para allá. ¿Y usted sabe qué hacen los profesionales de la salud mental? No quieren ahora mismo irse a Baní. ¿Por qué? Porque está lejos. Y lamentándolo mucho, no hay un especialista que hizo psiquiatría de esos alrededores que quiera ir por allá. Baní me está doliendo aquí en el alma. Yo digo a veces, me trasladaré yo a Baní para poder ayudar la salud mental, es verdad. El pueblo bueno y trabajador. Ahora mismo Baní. no hay un psiquiatra en Baní, en el hospital público, pero no porque el servicio no ha querido nombrarlo. Mire, mamá. Es que nadie quiere ir para allá. Mire, mamá, bipolar. Los bipolares. Mira, es un término que tenemos que tener mucho cuidado, porque la población general ha aprendido ese nombrecito y como que se dio contagioso y está bonito, y todo el mundo, si te ve que tú ahora estás hablando conmigo y de un pronto te llega un pensamiento que tú te pones triste, mira, Luisín está bipolar. No, el bipolar es una enfermedad en salud mental que tiene una alteración en una sustancia aquí en el cerebro que se llaman neurotransmisores. Es un problema neurobioquímico y eso hace que el humor de las personas o suba mucho o baje mucho, o simple y llanamente se mantenga bajo todo el tiempo y quiera acabar con su vida, o se mantenga arriba y acabe con la de él y con la de otro. Eso es lo que se llama bipolar. Pero porque usted hoy te alegre y mañana usted tenga una situación y le ponga triste, eso no es bipolar. Y otra cosa, al que usa sustancia le están llamando bipolar. Al que se metió en un problema de una enfermedad... ¿Eso es hereditario, ser bipolar? Las enfermedades mentales todas son hereditarias y crónicas. Una pregunta aquí de Baní, usted le prendió. Adelante, dígalo. Sapé. Bueno, doctor, lo estoy oyendo de aquí de Baní. Lo estoy oyendo. Y Arriba que está la bocina. Alegó que hay médicos... No se escucha. En este caso. Que usted alegó que hay médicos que están lejos, que Baní está cerca, que ¿por qué es eso? Esa es la pregunta de él. No se oye bien, pero es eso, ¿verdad? Dice Emilio Sapé, muy bien, dice Emilio Sapé, que ¿qué es eso que Baní está lejos? No, oiga, ¿qué es lo que pasa, papá? Psiquiatra en el país actualmente, en ejercicio habemos 180 para 14 millones de habitantes o más.
Entonces, ¿qué pasa? Muchos de esos profesionales que están saliendo ahora no quieren irse a los pueblos lejanos porque aquí ellos sienten que tienen un espacio más. Y muchos lo que faltan es médicos. Exacto, es que falta profesionales. Bueno, y los muy que bien. están Tengo no quieren varias irse. llamadas, usted está rompiendo los teléfonos, doctora. Adelante, saludos, buenas tardes. ¿Aló? Dígame. Sí, yo estoy llamando para el programa. Diga. Su pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. Yo quiero saber primero, que la doctora me diga, ¿por qué razón se eliminaron los manicomios? ¿Por qué? Porque ya nos dijeron que eso era antihumano, que si en los hospitales hay una cápite especial para ese tipo de situación, ¿por qué no hacerlo y recoger las personas que de por sí tienen una discapacidad permanente? Nosotros vivimos en un centro turístico y hay un día que nos amanecen 8 locos en la calle. No se llaman, por favor, vamos a dignificarlo, 8 enfermos mentales, vamos a cambiar el término. ¿Por qué? Porque la palabra loco es discriminación. Vamos enfermo mental. Yo soy de la que no digo loco, discapacitado mental. No, tampoco es lo mismo. Un discapacitado mental es una persona que nace con un retraso mental y tiene problemas en el aprendizaje. Lo que le decimos, mire, ese medio retrasado o trastornado, esos son los discapacitados. El enfermo mental muchas veces es más inteligente que cualquiera. Óyeme bien, inclusive, mientras más inteligentes son, peor es el pronóstico. Y pasa en las personas inteligentes, porque la enfermedad mental nunca el paciente nace con ella, la desarrolla con el tiempo. Pero te voy a explicar por qué no existen o no deben de existir los hospitales psiquiátricos. Porque los hospitales psiquiátricos, para que sean funcionales, necesitan tener todos los especialistas. ¿Por qué? Porque ese paciente en un momento se le va a dañar la vesícula, se le va a dañar el corazón, se le va a dañar un pulmón, se te va a romper un pie. Va a tener una enfermedad ginecológica, y esos hospitales psiquiátricos solamente tenían nombrados psiquiatras. Entonces, si en un momento esos hospitales tú le nombras a todos esos especialistas, ya no va a ser un hospital psiquiátrico, es un hospital general. Por eso hemos optado por la posición de que en todos los hospitales donde están los servicios de psiquiatría, los pacientes de psiquiatría tengan una habitación, tengan una cama. Y mi función ahora mismo, y me metí a hacer esto en la salud mental de la República Dominicana, es específicamente para que en la República Dominicana, donde quiera que hay psiquiatras, se internen pacientes. Otra llamada, doctora. Saludos, buenas tardes. Buenas. Dígame. Dígame. Sí. Bueno. Buenas. Sí. Tu programa tiene una lista de luz. Quería preguntar a la doctora qué pasa con personas que están almacenadas en la calle. Perdón, papá, baje su televisor. Perdón, escúcheme, baje su televisor, papá. Óigame, baje su televisor porque está haciendo interferencia y su voz no se oye, su pregunta. Personas. Ok, personas que están en la calle. Que están en la calle, que uno cree que lo que le hace falta es ayuda. ¿Por qué la sociedad de psiquiatría no promueve acciones a los fines de que sean recogidas esas personas y llevadas a un centro de atención? Y tal vez de 20 que recojan pueden recuperar 10. Muy bien. Es probable, porque veo gente que no están tan mal. Muchas gracias. Déjeme explicarle, papá. Número uno, no todo el que anda en la calle es un enfermo mental. Hay deambulantes que quieren deambular por diferentes causas sociales que luego yo le puedo explicar. Pero los pacientes enfermos mentales, número uno, están en la calle porque el familiar lo abandona, siendo su responsabilidad, y la ley 1206 dice que si usted abandona a un paciente enfermo mental, usted le caben 2 años de cárcel siendo familiar, pero hay que aplicar esa ley. Número dos, debe de haber un presupuesto y debe de existir en la República Dominicana una dirección nacional ejecutiva que pueda dar esa respuesta, porque en los hospitales no pueden vivir los pacientes. Por lo tanto, debe de haber residencia de corto, mediano y largo plazo, donde esos pacientes se recojan, pueden estar en una unidad de salud mental, que salgan estables. Entonces, aquí el paciente se rehabilita en centros psicosociales, en centros reside, ya en residencia de largo plazo, inclusive con programas de medicamentos. Pero usted sabe cómo se llama eso, papá. Presupuesto.
presupuesto. Que no hay. ¿Por qué? Porque tiene que haber un recursos humanos, llámese un personal entrenado que trabaje ahí. Tiene que haber recursos para que coma, tenga luz, tenga agua, tenga un cuidado, pero tenga medicamentos. Doctora, pero eso entonces, no lo hay. Todo eso es recurso. Y si no existen los recursos en salud mental para esto, no podemos dar una respuesta. Mire, doctora, ¿qué es lo que hay más en el país? ¿Cómo es? Psicóticos. Psicóticos. ¿Depresivos o bipolares? bipolares? Mira, me está dejando afuera la ansiedad. A ver, hay muchos ansiosos y los ansiosos se vuelven... pero ansiedad tengo yo. Exacto. Pues tú ¿Y eres eso es paciente, malo? Claro, tú eres un paciente mío. Y yo soy un paciente entonces de ir al psiquiatra. Sí, bienvenido a mi consultorio. Miren, Pero tenemos una llamadita más, Y el una última trastorno del llamada. sueño también es de psiquiatría, no del cardiólogo ni del neurólogo, es del psiquiatra. Sí. ¿Y Así cuál que es todo la lo que principal medicina? ¿Una mujer o dinero? No, la principal medicina es tener conciencia de lo que tiene y comenzárselo a tratar. Pero si no hay muchos médicos, ¿cómo se va a tratar? Sí, pero vemos todavía, mientras ya vamos a aprovechar. Buenas tardes, dígame, estamos aquí ya iba a decir entre locos, entre enfermos mentales. Sí, adelante. Sí, llame el aire, ¿ya estoy en el aire? Sí. Doctora, Dígame. óigame, mire, usted ahorita de Baní que estoy llamando, usted ahorita dejó que en Baní no hay psiquiatras porque no quieren venir porque es muy lejos. Óyeme, que se invente otra excusa, porque Baní es la segunda ciudad más cercana a la capital que tiene el país. Mi amor. Después de San Cristóbal. Yo lo sé. Baní es una ciudad sumamente acogedora en cuanto a la calidad de vida. Entonces que se invente otra excusa, porque no es verdad que Baní queda lejos de la capital. Baní es una ciudad como otra cualquiera y muy cercana a Santo Domingo. Y hay muchos enfermos mentales Sí, en Baní. hay muchos pacientes en Baní, sí. Hay muchos pacientes. Mire, papá, yo no tengo por qué hablar mentira, porque si yo tengo una cosa es que yo respeto mi palabra. Y si yo le digo a usted que yo, a los pocos psiquiatras que salen de las residencias y que se han quedado en el país, yo le he solicitado yo personalmente, los que no están nombrados en el sistema, que lo vamos a nombrar en Baní, me dicen que no, que ellos no van para allá. Bueno, pero se puede deber también a que no se van a crear... No la cercanía, sino que quizás no es una plaza donde se facture tanto. Te voy a decir una cosa, es un cambio de mente. Aquí en la capital, ven que los psiquiatras que estamos aquí, quizás tenemos muchos pacientes, pero que hay mucha gente. En Baní no van a tener tanta gente, pero quizás ese psiquiatra va a tener mucha. ¿Por qué? Porque él va a ser el único. Pero esa mente, he tenido yo que cambiar la ¿cuál es el iglesia? mejor psiquiatra dominicano, médico de todos los tiempos? Para mí fue mi padre. Para mí fue mi padre, el doctor Báez Acosta, para mí fue uno de los mejores porque fue uno de los psiquiatras o quizá el que tuvo más pacientes. Doctora, ¿cómo yo consigo los programas que hacía el doctor Báez Acosta? Yo tengo mucho. ¿Por qué usted no me los presta? Yo tengo sobre Tacanes, yo lo puedo prestar y lo tengo también en CD. ¿Sábado al mediodía? Era primero sábado al mediodía, luego a las 6 de la mañana en Colorvisión, luego a las 9 de la mañana en el 4. Pero que yo lo veía, doctora. Pues yo tengo todos esos programas. ¿Y qué usted heredó de él? Yo, el amor hacia los enfermos mentales. Número 1. Y número 2, quizás no tenerle miedo y enfrentar y luchar por ello, aún a nivel político, para lograr que ellos tengan un trato digno y los servicios en salud mental. Mire, doctora, esta entrevista se ha quedado corta en los temas a tratar. En primer lugar, usted tiene ángel para esto. Bien lo dijo el doctor Cambiaso y el doctor López. Vamos a volver un día, pero a las 2 horas. Vamos. Pero por segmento. Primero lo bipolar, porque hoy fue muy rápido todo. Claro. Después la ansiedad, los psicóticos y luego... Los somáticos también. ¿Y qué son los somáticos? Somático es, como decía papi, soma, cuerpo. Mático significa que lo que tú sientes, tus emociones, se transfiere a tu cuerpo y tu cuerpo comienza a enfermar todos los órganos y no le encuentran nada. Los hipocondríacos. Es emocional. No es hipocondríaco, porque el hipocondríaco siente y se inventa algo. Esto no. El paciente te presenta gastritis y no tiene un helicobacter ni tiene nada. Te presenta colitis y no tiene ¿Y cuántos ninguna pacientes alteración usted tiene, gastrointestinal. doctora? ¿Usted cuánto tiene? ¿Cuántos pacientes? ¿Cuántos pacientes? Bueno, de papi me quedaron unos cuantos y mío ya yo llevo como 12,000. ¿Cuánto? Como 12,000. ¿Y usted atendió 12,000 locos? Perdón, 12,000 enfermos mentales. Claro. ¿Y usted lo ha sanado? Bueno, ellos están ahí, ellos pueden hablar.
Mire, esto vamos a hacer una cosa. ¿Por qué tú se has quedado corto, doctor? Vuelve y tráigamela, coordine eso otra vez. No, pues perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Pero doctora. vamos a hacer las 2 horas. Pero por segmento. Vamos a tomar las diferentes patologías que pueden Somático. afectar la salud mental. Que esto está lleno de... No todos. No se puede decir loco. No, enfermos mentales. Esto está lleno de enfermos mentales. Claro ¿Hay que sí. políticos enfermos mentales? Definitivamente. Mucho. Sí. Don Luis, mire, y hay camarógrafos también cercanos a nosotros, Sí. enfermos mentales. Y presentadores. Que hacen moriquetas, interrumpen los médico. programas. O sea, y médicos también. ¿Qué tú me miras así? Usted me está mirando como que enfermo. Es porque tú eres macarrón, me está mirando mal. Y Pues mientras cambiar más porque lo rechazan mío. al psiquiatra y la salud mental, más enfermos son. No. Bueno. No, pero no, ¿cómo voy a despedir si faltan preguntas? Bueno, Muchísimas hasta la gracias. próxima. Despida. Muchísimas gracias, doctora, por esta interesante entrevista. Claro. Y nos vemos hasta una próxima entrega de los martes de salud, El Poder de la Tarde. Tráemela otra vez, tráemela otra vez. Pero miren...